Buenas noches. Muchas gracias. He oído muchas palabras hermosas hoy, con lo que realmente hay tanto dicho y tan bueno, tan sólido, que el objetivo es serlo, ¿verdad? Descubrir metas maravillosas es estupendo y después construirse una personalidad o un ego que sea todas esas cosas que anhelamos es el gran objetivo. Nada se queda en el aire, nada es vacío del todo es fértil. Toda palabra dicha en nombre de un valor superior, de una virtud, de un anhelo de la humanidad, bienvenida. El bien crece cuanto más se comunica y de alguna forma comunicar, intercambiar grandes conceptos, principios, valores y esos pilares que cimentan una cultura superior que nos va alejando de la inconsciencia y de la ignorancia es el gran objetivo y el tesoro escondido de la humanidad. He titulado esta charla porque realmente no estructuro una conferencia desde hace ya muchos años, sino que os comparto lo que soy hoy, lo que somos hoy, lo que en definitiva uno va caminando y descubriendo y lo que más anhela es compartir lo que descubre. Y desde ahí organiza cursos, organiza escuelas, organiza libros y organiza un proceso de comunicación porque tiene la buena nueva dentro. Y la buena nueva dentro es que quiere compartir. ¿Qué quiero compartir? En principio, gracias por escucharme. Y en segundo lugar os diré que lo primero, eso de la felicidad me ha parecido siempre un palabra muy potente. Le he tenido casi hasta respeto. Tal vez porque he nacido en un siglo en el que la felicidad era un topicazo del tener. Parecía que se era muy feliz con la promesa de más dinero, con la promesa de una salud estupenda, con la promesa de una juventud eterna, con la promesa de una pareja maravillosa o de una pasión increíble, con la promesa de el no sufrimiento. Y en definitiva, dejé esa palabra hace ya mucho tiempo fuera porque observé que cuando la pronunciaba inconscientemente y decía en mi juventud e ignorancia, me gustaría tener ese coche, observé, observando mi mente, claro, que yo no quería en realidad ese coche, que lo que yo quería era el estado mental que tendría conduciendo un coche así. Y efectivamente, era muy efímero ese chute que recibía uno al tener ese coche el día que lo conseguía, o ese trabajo, o abrazar a esa mujer, o sentir esa otra casa en ese sitio tan bonito, o realizar ese viaje, o tener un trabajo mejor, pero no era eso lo que deseaba en el fondo. Por eso iba pinchando globos constantemente, globos ilusorios, que creía que iban a dar la felicidad. Y esos globos ilusorios, al final, desvelaban algo muy efímero. Y es que lo que yo quería eran estados mentales que se suponía que uno tendría al abrazar, sentir, trabajar, conseguir y tener aquellas circunstancias. Al desmontar esta película, empecé a darme cuenta que la felicidad no era algo que estaba fuera, punto número uno. Se ha dicho muchas veces esto, pero no nos lo hemos creído. En el fondo es demasiado atractivo el mundo, está lleno de promesas y de zanahorias estupendas, como para que creerse que dentro, así en silencio, y contemplativos y tal, íbamos a ser más felices que viviendo intensamente los sentidos y la vida plena de todo lo que nos ofrecía la diversidad de las cosas y experiencias de la vida. Y esto, lógicamente, pues tal vez hay que vivirlo, tal vez hay que quemarlo. Unos se desengañan antes y otros se desengañan un poco más tarde. El desengaño está lleno de lucidez. El desengaño es una delicia, es un regalo. El desengaño no solo lo dice una sola persona cuando va a morir, que realmente las gentes que han vuelto o que no han muerto del todo y que se les ha preguntado qué pensaban realmente que era importante a la hora de morirse, que según se afirma por miles de estadísticas,
Pasa una especie de película por nuestra mente, hacemos una especie de resumen evolutivo de lo más esencial, da la impresión de que el filtro no es esos logros que hemos conseguido, esos éxitos que hemos tenido o esos chutes en vena que nos hemos dado, sino los momentos de amor más profundos que hemos sentido. Curioso esto, curioso y barato. En definitiva, uno empieza a pensar que hemos perdido el rumbo de verdad. Yo he sido un optimista nato siempre. Siempre he pensado que el futuro era mejor que el pasado y que el Homo sapiens era mejor que el Neandertal, por más que estuviésemos atravesando una etapa muy caliyuga, muy oscura, en donde el sistema socioeconómico estuviese decayendo, como todo modelo que ha tenido su esplendor en su momento y que ha dado grandes dones y que ahora está en una agonía absoluta como concepto. La sociedad está enferma. Globalmente, hablando, el modelo tal cual es, está enfermando. Y enferma a las personas que lo conviven, que lo viven. Existe una ansiedad generalizada y no voy a hacer una lista ahora de las problemáticas que hay porque son obvias. No somos felices. Y el juego está en conquistar eso. Y para eso quizá haya 3 o 4 aspectos que convendrá compartir en un momento dado y recordar constantemente porque somos tremendamente amnésicos. El problema es que nos olvidamos. El problema es que lo sabemos. El problema es que lo dicen unas personas y otras constantemente y lo dicen bien. Y en ese instante lo sentimos y tienes razón. Pero ¿qué pasa luego? Nos olvidamos. Tendremos que tener claves despertadores muy concretos en nuestra vida cotidiana y valores muy sólidos y muy sencillos en los que basar una nueva educación mundial y personal para conquistar algo sencillo que primero no está fuera. Segundo, podemos hacer algo nosotros. Tercero, es mucho más fácil de lo que parece. Una mente feliz. Una mente feliz me recuerda algo que hace poco he leído de un personaje llamado Matthieu Ricard, monje budista, 61 años, biólogo, vive en un monasterio de Nepal, en Sachem. Personaje curioso porque junto con el Dalai Lama se sometió, sobre todo él, a una serie de horas de encefalograma. Nuestro mundo occidental le encanta medir científicamente todos los aspectos por si intenta controlarlos y comprenderlos, cosa maravillosamente legítima. Y sometieron a este personaje junto a muchos otros que se prestaron voluntarios, estableciendo unos parámetros y estudiando en el lóbulo cerebral izquierdo un área específica donde se registran los sentimientos más placenteros del ser humano. Y se entendía que había unos parámetros de -3 o +3 y en una franja los más felices daban un +3 y los más infelices daban un -3. Y se sobreentiende que la felicidad, en este caso, era un parámetro de cantidad de momentos de sentimientos positivos, de gratitud, de compasión, de generosidad, de bienestar, de amor que tenía un ser humano. Bueno, pues esto Occidente lo ha medido y lo ha medido bien, como lo hace Occidente cuando lo hace mecánicamente, electrónicamente. Con 264, si no recuerdo mal, registros encefalográficos, fue sometido a sesiones muy largas. Y salió que este personaje no solamente era un +3, sino era un +45. Fue un caso tan espectacular que ha figurado en todos los libros, tiene un montón de libros escritos, se llama Matthieu Ricard, en defensa de la felicidad. Y bueno, pues han investigado a este personaje a ver cómo es su vida. No sé si para modelarlo, pero sí como para tener una referencia más de un palabra tan gordo como el que la humanidad busca en nombre de la felicidad. Y para entrar en un detalle diré que este personaje, pues bueno, no ha tenido ninguna experiencia sexual, no está casado, vive en la pobreza más absoluta, vive de una forma muy contemplativa, investiga y transmite y ejercita su amor y su servicio al mundo de una forma sencilla. Y
bueno, pues da la impresión de que estas cosas no son tan mutiladoras, esta manera de sentir la existencia, esta manera de volcarse a un servicio existencial no es tan mutiladora, ni uno se pierde tanto. Otra cosa es que si eso se hace a los 20 años, se hace a los 30, se hace a los 40 o se hace a los 50. No lo sé. Siempre me ha impresionado esa parábola del hijo pródigo, que bueno, pues es el padre, que ya sabemos todos, que hay un hijo que hace el camino, que se monta todas sus aventuras, que se gasta todos sus dineros, que comete todos los errores, que vive todos los pecados, que se come el mundo de un bocado, que experimenta absolutamente, que infringe todas las normas y que vuelve al final al hogar del Padre. Y cuando llega al hogar del Padre, después de haber vivido con mayúsculas, el yin y el yang, el positivo y el negativo, el blanco y el negro, la existencia y su completitud, y ha madurado como ser humano, valiente, se ha atrevido a vivir e incluso a infringir, vuelve a casa. Y el Padre celebra su llegada de forma espectacular, lo premia directamente. Y a veces uno piensa si la maduración conllevará saber lo erróneo para aprender lo adecuado, despistarse para reorientarse, caerse para levantarse, fracasar para reencontrar el camino. Y uno piensa en eso cuando ya tiene pues unos cuantos tacos encima. Esa experiencia ha sido la maestría. Gracias, error, por ayudarme a saber lo que no, de una forma vivencial. De la misma forma, las religiones se han diferenciado profundamente de la espiritualidad. Las religiones han sido grandes teoremas doctrinales que nos han hablado de Dios. Dios, felicidad, unidad, plenitud, totalidad. Sin embargo, no han vivido a Dios, lo han tocado. No lo han tocado, mejor dicho. Lo han hablado, lo han disertado, lo han estructurado, lo han narrado. Y así como observo que en el Islam, los sufis, estos bailarines maravillosos, que lees un poco de los sufis y dices, ¡qué joya! ¿Qué cosas dicen estos tipos tan maravillosas? ¡Qué sensibilidad! ¡Qué amor tan enorme! Y sin embargo, es la parte mística del Islam, es la parte vivencial, es la parte que no elucubra normas, sino que vivencia. ¿Vivencia cómo? Girando, bailando, cantando, poetizando. En definitiva, arte, más que ciencia. Amor, más que códigos de creencias y normas a seguir. Con esto quiero decir que la humanidad hasta hace muy poco ha tenido las religiones de la mano. Ha sido una gran guía. Ha dado consuelo, ha estructurado un sistema de creencias de esperanza muy profunda a que habría un mundo mejor después de la muerte, sobre todo las religiones ultramundanas. El budismo, por ejemplo, no lo enfoca así. Y de alguna forma han educado a muchos seres en valores y en principios que bueno, pues eran unas programaciones, el ego es un programa al final, muy válidas. Nos hemos quedado sin Dios hace muy poco, sin el Dios de las religiones. La razón y la ciencia, lógicamente, han roto los mitos y nos hemos quedado un poco huérfanos en los últimos tiempos. Hay muy pocas personas que hayan podido reciclar las religiones a su nueva mente. Mente racional, mente inquieta, mente investigativa, mente científica, que cuestionaba todos los mitos en los que se basa lógicamente las grandes religiones que aparecieron en la era agraria, época axial de la humanidad. Y este ser humano se siente abatido porque no está bajo el amparo de una divinidad, sino bajo el amparo de una estructura mental, en muchas ocasiones muy solitaria,
Pero, sin embargo, este ser humano está madurando porque sabe que su propia responsabilidad está en otros principios y valores que conducen muy seriamente a la felicidad. Se sabe que el desarrollo de la virtud nos hace más felices. Se han hecho investigaciones interesantísimas en los últimos años, desde que un tal Seligman, en Estados Unidos, presidiendo la Asociación de Psicología Americana, dijo: se acabó. La psicología ha perdido el rumbo. Señores, por cada 100 artículos que hay de psicología, 97 hablan de depresión, fobias, ansiedad, patologías en definitiva, cuando la psicología lo que ha sido es una señal y una luz para fomentar y fortalecer el bienestar humano. Y a partir de ahí, bancos y grandes entidades empiezan a otorgar montón de dinero a investigaciones sobre qué es la felicidad y cuáles son los pueblos más felices. Y es interesante observar que los pueblos de renta per cápita más alta, pues no. Está claro que no son más felices que los barrios más bajos de Manila o incluso zonas deprimidas en las que el ser humano no tiene nada y sin embargo sonríe, es cooperativo y en ese lóbulo frontal genera muchos sentimientos positivos de cooperación, de identidad y de referencia, de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto al final? Que estamos un poco desorientados. Y no solamente ya que no tiene mucho que ver el tener y el dinero en la felicidad, cosa que no sé si habrá mucha gente joven que se lo crea. Tendrá que vivirlo muchísima gente para saber que eso no es así. Sino que también la salud tampoco es un parámetro importante. ¿Quién lo iba a decir? Acabo de salir de una gastroenteritis, o estoy saliendo estos días que me he traído de India, de un viaje que acabo de realizar de India, y he pasado 2 días de un dolor agudísimo, agudísimo. Era minuto a minuto, una lucha constante con mi cuerpo, con mi cabeza, con el dolor. Y realmente, aunque había en mí un dolor tremendo, observaba mi mente y no había lo que se llama infelicidad pura. Es compatible la desesperación y el dolor con la paz interior, con la aceptación y con una esperanza muy profunda de que esto sirve de algo y de que la vida tiene sentido. Que la enfermedad es un maestro que anuncia cambios y uno intuitivamente lo sabe. Construirse una mente feliz es uno de los trabajos más interesantes de nuestra vida, porque tal vez lo primero que tenemos que comenzar para hacer esa arquitectura es por observar nuestros pensamientos. Y aquí ya entramos en un rango transpersonal, observar nuestros pensamientos. Observar nuestro cuerpo es fácil. En este instante todos estamos sentados de una forma, yo de pie, ¿verdad? Y si os quedáis en la misma postura y os observáis un instante, veréis dónde tenéis las manos, en qué postura estáis, cuál es vuestro gesto de cabeza. Es fácil observar nuestro cuerpo sin perder el hilo. Pero observar nuestros pensamientos, separar nuestro sujeto testigo observador de nuestro proceso de coco, eso es arte, eso es nivel, eso es desarrollo y eso es crecimiento. La inconsciencia, que sería este primer paso, devenir consciente, es la clave, junto a la ignorancia, de todos los males de la existencia, ¿verdad? La enfermedad, el hambre, el dolor, tantas cosas. Sobre todo el sufrimiento, porque el dolor será natural y posiblemente habrá que aceptarlo profundamente. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento es un constructo que nuestro coco hace y hay mucha gente que sufre porque no observa la película de su mecanismo mental. Y en la mente está todo el tinglao. Dicen, hasta tal punto,
que el que tiene en la frente un martillo no ve más que clavos. Aquello que hay adentro es lo que va a haber fuera. Y esto nos lo queremos hasta cierto punto, pero si observamos, llegaremos a constatarlo. La sabiduría popular nos ha dicho muchas veces eso de nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira y esas cosas. Como diciendo, proyectamos la película fuera, la que tenemos dentro. Así que lo primero de todo que podría compartir es que la observación sistemática de nuestro coco, de sus manipulaciones, de sus recuerdos y proyecciones, de sus creaciones anticipativas de miedos y ansiedades, sería una de las claves básicas. Cuando tenemos un rictus, un dolorcillo, una contracción, una angustia, una ansiedad, un miedo, observar qué es lo que ha producido en nuestro coco eso y detectar dónde está nuestro mecanismo incorrecto. Desmontarlo rápidamente. La consciencia es la salida. Es tremendo decir que la salida está dentro. El éxito está en entrar dentro. Los iniciados, los grandes iniciados, esos que nos hablaban, los grandes aventureros del conocimiento, los héroes que han sido vanguardia de la humanidad y que han ido a buscar Ítaca, la utopía, para luego bajarla, darle forma y entregarla a la humanidad que la seguía de una forma u otra. Buda, Jesús, Lao Tse, Rama. Personajes especiales que han conquistado algo importante y nunca nos han dicho que estuviese fuera. Jesús lo hablaba del amor, Buda hablaba de la iluminación o liberación, pero al final venían a decir cabeza y corazón prácticamente lo mismo. Estaba dentro y para ello hacía falta hacer un viaje. Un viaje que desde mi perspectiva puede tener dos pilares fundamentales para incorporar en nuestra existencia. Uno, la reflexión y otro, la meditación. La reflexión es un análisis conceptual diario, como antes nos han dicho muy sabiamente, ¿no? ¿Qué he aprendido hoy? ¿En qué he progresado hoy? Diariamente, saber si estamos haciendo algo por nuestro proyecto existencial. Quien tiene un proyecto, tiene un tesoro. A veces suelo decir que una persona joven y bonita es algo natural, pero una persona mayor y bonita es una obra de arte. Tener un proyecto es hacer de uno mismo una obra de arte. Y posiblemente todos los que estáis aquí dejáis de ir a un cine o a un sitio u otro y venís a escuchar cosas que tienen que ver tal vez con esa obra de arte, que uno inquietamente quiere saber cómo se construye un proyecto de uno mismo para salir de la ignorancia y de la inconsciencia, para apostar por el crecimiento y para salir del problema del sufrimiento. Einstein tiene una preciosa frase que dice: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se creó. Como diciendo, saltando de nivel, creciendo, ascendiendo en la escala evolutiva de la evolución personal, los problemas dejan de existir. Muchas veces luchar contra el problema es batalla perdida. Dedícate a crecer y los problemas se irán disolviendo. Hemos dicho que una área era la reflexión y otra área era la meditación. La meditación es la vía del silencio. Es una vía muy poco comercial en estos tiempos. Vamos a un bar y si no ponen la televisión es que es muy aburrido. Tienes que decir, por favor, quita la televisión, que es que, en fin, que me apetece estar hablando con mi amigo, con lo que sea, y tenemos un ruido de fondo. Y parece que el del bar dice, es que si la apago no va a entrar nadie porque va a pensar que está muerto esto. El silencio. Hay de aquel que no esté por lo menos 2 o 3 horas diarias en silencio. Hay de su coco.
Entrar en el silencio es una de las puertas y delicias más interesantes a conquistar por una humanidad que crece, que se desarrolla. El silencio no es impuesto, es un estado de conciencia. Se puede estar incluso hablando y estar en contacto con el silencio. Porque el silencio es atención, sobriedad. Es estar atento a desde dónde habla uno y para qué. ¿Cuál es el propósito más profundo de su hablar, de su compartir, de su sentir? En definitiva, hablamos de atención plena. Y la atención es uno de los mecanismos más maravillosos que el ser humano tiene para despertar. Es muy distinto estar atento o no estar atento. No es concentración. La atención es un estado despierto. Es darse cuenta o no darse cuenta. Estar despierto es darse cuenta y estar dormido es no darse cuenta. Y darse cuenta sirve de mucho. Darse cuenta. ¡Ay, si me llego a dar cuenta! ¿Cuántos errores, verdad? En nuestra vida vienen por ¡ay, si me llego a dar cuenta! Darse cuenta. Darse cuenta es mágico, es especial, es un clic, sucede. Sucede cuando uno está simplemente atento y celebra o bendice la llegada de la atención acrecentada. La vida se vive plena cada instante si uno está atento. ¿Y cómo se cultiva la atención? Porque hay que vivir como un atleta en este siglo. No es fácil, no es un siglo fácil. Y el atleta tiene que estar entrenado diariamente e integrar en su existencia lo que yo llamaría un yoga integral, que pasa, entre otras cosas, por la meditación. Meditar es observar. ¿Observar qué? Observar, lo primero, el pensamiento. Nos va a venir muy bien para la vida cotidiana. Tener la distancia suficiente con nuestro coco como para ver de qué va este. Juicios, prejuicios, posiciones, cotillos negativos, sensaciones incómodas, rechazos, sentimientos negativos, en definitiva, que hay que aprender a transmutar inmediatamente, devolviendo amor a lo bestia. Hay que estar muy alertas. Nuestra mente, lo primero que hay que conquistar es nuestra mente. Y nuestra mente es un vehículo, es un programa. Un programa formado por varias cosas. La educación, la genética y nuestras propias experiencias. Nuestra mente, se ha descubierto hace muy poco, es un artefacto que se puede cambiar toda la vida. Antes se pensaba que para los 40 o 50 tacos ya uno empezaba a perder neuronas como norma y se enfrentaba a una vejez deleznable, decadente. ¿Cuánto hemos olvidado a los sabios ancianos? La sabiduría de los ancianos. ¿Dónde está la apuesta por la sabiduría? ¿Qué ha pasado con la sabiduría? ¿Qué ha pasado con el objetivo de crecer y madurar para ser sabios? De las mujeres que han caducado como madres y enfrentan una vejez sabia, amorosa, profunda, con una gran experiencia. De los hombres un poco de vuelta de los logros y las fusiones ejecutivas, del crecer y del conquistar, del ganar y del cazar, de la testosterona en el poder para dedicarse a relativizar, acompañar y orientar a los jóvenes. Qué caudal tan extraordinario el de la experiencia consciente de aquellas personas que sepan envejecer, apostando por un camino interior lleno de virtud, de conciencia, de amor. Y eso se cultiva, eso se entrena, se siembra, se trabaja. El que busca encuentra. Maestros hay muchos. El maestro más importante está dentro. En realidad no creo en los maestros de ningún tipo.
Creo en las maestrías de los seres humanos. Maestrías sí, maestros no. Maestro, uno solo. Tu intuición, tu ser interno, tu ser esencial. Y para conectar con el ser esencial, ¿qué menos y qué mejor que la vía del silencio? No se puede oír al ser si no hay silencio. No se le oye directamente. La intuición es su lenguaje. Nuestro mecanismo de intuición es la manera de acceder a eso que cada instante nos conviene, nos acompaña y nos guía inequívocamente. Hace unos años, 15 años o así, o 20, que hice muchos viajes, bueno, sigo haciéndolos, ¿verdad? Viajar me encanta. ¿Por qué razón? Porque estoy muy despierto, nada más. Al romper los estímulos habituales, mi cerebro se pone al loro y, no sé, como que aprendo mucho más de cualquier cosa que observo. Y al final uno se ha mojado en cada viaje y en cada riesgo que ha asumido, tratando de conocer y de vivir y de descubrir. Pues hace unos años, hace 20 años aproximadamente, creo, me di cuenta cuando volví a Madrid y empecé mi carrera, entre comillas, la que hoy de alguna forma fructifica, que si no envolvía la espiritualidad en psicología, nadie me iba a entender. Porque la espiritualidad sin psicología me parecía una predicación. Es como si os hablo ahora de que hay que ser buenos y que qué maravilla. Y vais a decir, otro predicador que nos ha caído aquí. Ahora, si os digo que la bondad está en el lóbulo izquierdo, que se mide con 264 sensores, que es un indicativo de felicidad bestial, y que además los países tal cual, pim, pom, pem, pero, va a decir, hombre, pues esto ya se puede aguantar. ¿Y qué descubrí al cabo de un cierto tiempo? Que la psicología tradicional pues era un poco aburrida, honradamente. Enredaba mucho en los egos, pero era útil, porque había seres muy puros y muy maravillosos que tenían después unas relaciones caóticas y terroríficas, insoportables en su carácter y en sus relaciones. Y se daba un poco la figura de los maestros orientales espirituales, que eran verdaderas luminarias, pero que después eran absolutamente despóticos, aislados, furibundos, raritos como ellos solos y bastante insoportables en sus cercanías. Entonces decías, bueno, pues, ¿cómo combinamos la espiritualidad con una psicología de las relaciones que nos ayude a vivir en armonía con el de al lado, que es muy difícil? ¿Cómo sanamos nuestras pautas tóxicas, nuestros programas heredados terribles, nuestra conciencia de escasez, nuestra competitividad a ultranza y tantas pautas que tenemos ahí alojadas que nos impiden realmente ser felices? Cuando tenemos buena voluntad, somos gente relativamente maja y de alguna forma anhelamos vivir en paz, porque al final felicidad tiene que ver con 3 o 4 palabras, como pueda ser paz profunda. Y sobre todo uno que quisiera comentar, que se llama totalidad e infinitud. Infinitud, lo infinito. La psicología transpersonal tiene algo que ver con lo infinito. Es la única psicología, la psicología más vanguardista, que integra la espiritualidad en la ciencia y que a la hora de investigar la salud de nuestras relaciones con los demás, no desoye la lucidez y el despertar de la consciencia como fundamento y meta de nuestra existencia. Parece que los psicólogos y los psiquiatras tradicionales, no como mi buen amigo de ojos azules que tan generosamente me ha presentado, la psiquiatría tradicional ha estado bastante en contra de cualquier forma de comunión espiritual, considerándola un poco sospechosa. Colgaderas de miedos y bypass espiritual, diciendo, mi paciente se ha ido a la India con un grupo de colgados y ya no quiere currar en sus pautas estructuradas de vida.
Y los maestros espirituales han considerado que la psiquiatría y la psicología era un enredo del ego y toda la vida van a estar dándole vueltas al ego, cuando la solución era muy directa, muy pura, muy auténtica. Luz y basta. Amor y basta. Lo demás se te dará por añadidura. Gran dicotomía la que hemos vivido en el siglo pasado, que se está esclareciendo a través de una psicología integradora que desarrolla la felicidad desde una perspectiva dual, tanto científica como filosófica. La nueva generación de psicoterapeutas transpersonales son un poco sacerdotes de este nuevo siglo, porque ni van de sotana, ni tienen creencias religiosas, ni tampoco son cognitivos y científicos puros, como para que te pasen por una máquina y te digan cuál es el camino espiritual que tienes que tener. Es una relación de afectividad, de intuición, de proximidad, de conciencia, de meditación y de silencio, que hacen que una consulta terapéutica, que un encuentro como el del teléfono de la esperanza, sea una meditación. La llamada de un ser desesperado a un teléfono y la actitud con que un ser con deseo de aliviar está ahí dedicando sus horas a decir quiero ser útil, porque el gozo de ser útil es uno de los elementos que más felices nos hacen. Sentirse útil a la evolución, al alivio de los demás. Eso es es un gozo. De hecho, ayudarnos ayudando a los demás es una de las claves de nuestra felicidad. Salir de nuestro egocentrismo, de nuestro narcisismo natural y viajar al otro es el turismo por excelencia. Bueno, pues esa consulta terapéutica que puede darse perfectamente en esa conversación telefónica íntima, donde hay un terapeuta escuchando, sobre todo escuchando y atestiguando, estableciendo presencia con mayúsculas ante alguien desesperado que se encuentra generalmente muy solo. La percepción que este terapeuta tiene escuchando al teléfono, la sobriedad con que pregunta, con que deja espacio al otro para que se exprese, la instilación de confianza que transmite su silencio, su temple, su saber estar ahí, su no dramatizar, su permitir que el otro llore y saber estar ahí, presente, pleno, sabiendo que esas lágrimas son buenas, que debe de llorar y que debe de dejarle espacio para que llore y encuentre él sus soluciones, acompañando con ese amor sabio, inteligente, que no solo va de buen rollo, sino que hay una técnica detrás. Hay estudio, hay trabajo, hay preparación, hay talleres. Se parece mucho. Realmente ejercitan psicología transpersonal, porque ahí hay una espiritualidad de amor al prójimo desinteresado, imponente. Y ese prójimo afortunadamente tiene un teléfono por ahí que afortunadamente pues ha encontrado alivio ahí cuando lo ha necesitado. Qué privilegio para el que habla y alivia poder ser vehículo de bienestar, de crecimiento. No solamente de alivio momentáneo, sino encima de, si te descuidas, hay un taller, va a haber no sé qué, aprende a, estudia por aquí, trabaja por ahí, un camino señalar, no solo aliviar. Esta es una de las claves de la felicidad, quizá una de las más fáciles y de las más importantes. Me he perdido muchas veces en el camino, muchas veces. Me he despistado. Y uno de los momentos de brújula para volver a casa ha sido encontrar el camino cuando ha llegado alguien muy jodido cerca y he tenido el privilegio de que me ha pedido ayuda. Y de pronto me he visto ejercitando el papel que alguien me estaba dando de que yo era capaz de ayudar. Ayudar es una palabra muy pretenciosa, lo reconozco. Me quedo con acompañar.
más que ayudar, porque me estoy ayudando a mí mismo, por supuesto, mientras supuestamente ayudo. Acompaño. Estar atento a dónde está la espina en la patita del lobo merece la pena para poder contribuir a que esa espina salga. Y como os decía, he recuperado el camino cuando alguien me venía dulcemente a llevarme al camino, afortunadamente pidiéndome ayuda, porque suponía que igual yo tenía alguna clave con eso de mis viajes, mis libros, mis estudios y supuestas historias. Tengo que dar las gracias en este espacio, además tan emblemático, y organizando esto el Teléfono de la Esperanza, que lo admiro profundamente, tiene todo mi respeto y admiración. Tengo que dar las gracias a los que alguna vez han llamado a mi teléfono, sin tener yo un teléfono de la Esperanza. Un día en la calle, otro día en un amigo, otro día alguien que simplemente me pedía espacio para contarme su película. Y yo en ese momento me he puesto el rol de escuchar con amor y con respeto. ¡Qué feliz me he sentido luego! Siempre pasa. Llevo muchos años ejercitando la labor de psicoterapia y de profesor, de formadores de este tema, precisamente, de cómo ayudar a los demás eficazmente, que también es una técnica, parece mentira, no todo es intuitivo. Y no me canso. Estoy deseando que la vida me dé más años de fuerza y de vitalidad y de inteligencia y de corazón abierto, porque es el cielo en la tierra. No quisiera que esto suene a bandera, no sé qué llamarlo. Me avergüenza un poco, tengo un poco de pudor a hablar con este entusiasmo de la acción cooperativa, ¿no? Porque parece que la he oído muchas veces cuando era pequeñito, en el colegio aquel de curas que estuve, y salí un poco tal. Hoy la cuento de otra forma. Tenían razón, pero la cuento de otra forma. Me gustaría establecer un pequeño diálogo y tal vez alguien quiera compartir algo y yo poder encantado hacer alguna reflexión acerca de lo que pregunten. Pero antes que eso, quisiera contar una pequeña experiencia que me acaba de venir a la mente, que viví hace unos años. Una experiencia vivencial. Porque uno puede haber leído muchos libros, pero lo que vale es las vivencias. Lo que has vivido y lo que está lleno de... donde te has mojado. Es lo que queda en el corazón, lo otro queda en el coco. Y me acuerdo que un día estaba en la isla nada más y nada menos que de La Gomera, en Canarias. Es una islita muy pequeña, tiene una vegetación gigantesca en el Cedro, que es una zona de bosque. Llevaba yo varios tiempos, ya me había deconstruido de mi vida anterior. Yo fui, cuando era muy jovencito, así como ejecutivo y esas cosas. Tuve incluso mi pequeño éxito, pero me deconstruí de aquella personalidad y me busqué a mí mismo. Y llevaba unos años de búsqueda seria, estudiando, filosofando, investigando. Cuando había alguien que había escrito un buen libro, en esa época no había nada en España, pues me iba a ver qué me decía y me decían cosas. Y fui aprendiendo como podía, porque no había la maravilla de libros y de organizaciones y de conocimiento que hay incluso hoy en Internet. Franco nos decía que teníamos que leer y que lo teníamos que leer y para de contar. No teníamos más que el catecismo y alguna masonería escondida. Y yo andaba buscando en la filosofía primordial las respuestas que no había encontrado en ese jovencillo de éxito que se comía el mundo con 2 whiskies y un cochecillo rápido y pagado a plazos. El caso es que estaba en La Gomera, me fui solo a vivir 3 días de soledad, dormir en un saco de dormir, sin tienda de campaña. Un poco la noche iniciática me enfrenté a los demonietes de mi mente, de la soledad y de la naturaleza y de la vida, mis demonios. Y me acuerdo que entré en el bosque y de pronto oigo un ruidín
¿Y qué veo? En una isla, un riachuelo pequeñito. Me quedé maravillado porque dije, hombre, una isla tan pequeña con un riachuelo, pues igual, a poco que ande, voy a ver de dónde nace. Nunca había visto un manantial. Me parecía que un manantial era un acontecimiento precioso. Ver cómo de la tierra de pronto brota un río. Eso se convertirá luego en un río. Así que dije, bueno, oportunidad única. Síguelo, que aquí vas a pillar el origen inmediatamente. Así que pimba, pamba, subí una hora y media, 2 horas, hasta que por fin, parecía que nacía aquí, pero no, nacía allí, hasta que por fin, conecté con el origen de aquel gran río futuro. ¡Qué momento tan espectacular! Pero lo más curioso de esto es que ese riachuelín nacía con un pulso, hacía el agua, iba como a golpes. ¡Qué curioso! En esa época llevaba reloj y cogí el reloj y dije, hombre, esto lo tengo que cronometrar, porque vamos, 77 pulsaciones. ¡Jo! Fue impresionante. Sentí como una unión con la tierra, como que estaba vivo todo, como que aquello era una arteria, como que, no sé, ese concepto Gaia de la unidad vital, de los reinos, de la vida, de todo, que era todo un mismo latir. Y ese sentimiento de comunión con la naturaleza me dio un empuje como para decir, tira para adelante y recorre el río. Seguro que tiene enseñanzas. Así que como no tiene nada que hacer, mejor, cogí el bastón y pimba, pamba, empecé a recorrer. Aquel río me fue enseñando cosas muy interesantes. En principio, lo primero que me enseñó es que empezaba muy jolgorioso, chispeante como la vida misma en los principios, llenos de pasión y de aventura. Y de pronto, al cabo de unos añitos, entraba en una especie de socavón grande donde se veía como estancado. Sentí, pobre río, este que bajaría con una alegría impresionante y se queda ahí estancado. Este se ha debido pegar un parón de esos que, con los sueños que traías, y de pronto te ves ahí en un horario, en una historia, como que, la vida es otra cosa, quieto. Y de pronto tus sueños congelados, el río detenido, todo paralizado y estancado de aquella vida chispeante que venía. El río posiblemente desengañado, abatido, pero el agua ahí subía de nivel sin que él se enterase posiblemente. Subía de nivel despacito, hasta que de pronto un día pasaba algo, lo natural, como la vida misma, ¿verdad? Un día sucede, y sucede que se liberan las cadenas. Sucede que se abren las puertas y que el estancamiento se disuelve y que de pronto viene de nuevo un nuevo ciclo, chispeante, vital, renacido, nuevas perspectivas. El río volvía a coger otra vez ritmo y empezaba otra vez su funcionamiento. Así pasaba por árboles, por cierto, los árboles del principio nacían todos juntos. Eran como racimos, familias prietas, apretadas, de árboles. No había individualidades. Eran grupos humanos, tribus. Un karma, que podríamos decir a nivel oriental, que tienes ahí clavado y que eso, mira, podrás crecer en muchos campos, pero hay alguno que no puedes con él, como es ese que se ha estancado. ¿Y qué sucede? La esperanza de esta parte, ¿cuál es? Pues que un día viene una mega lluvia y arrampla con los viejos cauces y renueva la existencia. Pensé, incluso en las guerras, pensé en las pérdidas importantes de las familias, pensé en los golpes de la vida, pensé en los momentos donde uno se enfrenta a un dolor muy profundo. Pensé que es como una mega lluvia que arrastra las partes atascadas, no resueltas de nuestra personalidad y de nuestra vida. Y efectivamente, cada cierto tiempo llueve, ninguna vida se libra de la mega lluvia. Por eso conviene tener los deberes al día, cada día, hechos, en el proyecto vital. Así que le di las gracias a esa parte del río por enseñarme que siempre hay esperanza. Cuando viene una mega lluvia habrá que entender que algún cauce va a cambiar en nuestra existencia,
que no cambiaba por la pura voluntad o el anhelo de ser mejores. Seguí adelante con el río y entré en una zona de oscuridad. Tuve que abrirme paso por entre espinas, historias y oscuro, mucha oscuridad. Hay esas vidas en donde hay oscuridad larga, limpia pero oscura. No había luz. Y efectivamente y afortunadamente, tras un largo proceso de oscuridad, ¿qué ven mis pupilas? Un pájaro precioso, creo que era una oropéndola, azul y amarillo salió, y me acerqué a un lugar donde había, pero ¿cómo es posible? ¿Esto existe en pleno bosque? Una zona con unas calas blancas, naturales, flores, una higuera con un olor maravilloso, parecía el paraíso, una alfombra de césped que parecía el green de un campo de golf. Y dije, Dios mío, ¿esto existe? Como que después de la oscuridad, de atravesar tanto proceso de dolor y de oscuridad, de no ver por dónde van los tiros, se abría un escándalo de espacio. Parecía un paraíso. Me quedé ahí un ratito. Digo un ratito porque fue dar gracias constantemente de la belleza de la vida, pero algo me decía, sigue, hay que seguir. No te quedes ahí. Continué y de pronto vi que ya se veía el mar, a lo lejos. Había una caída muy grande del río, casi 800 metros en vertical, que bajé por un camino guanche, donde el río se tiraba al abismo. Como si en la vida hubiese un momento en el que la vida nos dice, tírate, arriesga, salta al vacío. No puedes tener seguridad siempre. No puedes pedirle a la mente que colonice el salto que el corazón tiene que dar. No puedes tener seguridad siempre en la razón, en lo conocido. Tienes que arriesgarte a saltar. El río saltaba y efectivamente abajo, era más maduro, era más profundo, las piedras eran más grandes, los árboles que nacían al lado eran individualidades potentísimas. Me bañé y de pronto, en la madurez del río, con un cauce ya importante, sólido, sobrio, grande, veo que llegamos a un aljibe construido por los seres humanos. Un aljibe es una especie de piscina de cemento enorme donde el río desembocaba. El pobre río llegaba al final de su vida y era encajonado en una estructura. ¿Y qué hacían los hombres con ese río? Pues lo canalizaban en tuberías a todo un pueblo, donde llegué a ese pueblo y vi que el río se dedicaba, al final de su vida, a servir. Quitaba el sudor de las gentes, lavaba sus suciedades, refrescaba, daba de beber al que tenía sed, limpiaba, en definitiva. Toda una vida de experiencias, de camino, de luces y sombras, de anhelos, de frustraciones, para acabar metido en una megaestructura, sirviendo. Fue bonito ver aquel río dividido en tantos trocitos, cuando era un río uno, y tantos trocitos de cañería en tantos sitios que cogían de su agua. Qué bonito, ¿no? Cogían de su agua. Aquella vida se dividía en miles de meandros, donde el pueblo entero disfrutaba de ese camino que había hecho, aquella vida. Y poco a poco ya llegaba al mar. No se veía un encuentro con el mar espectacular. Es como que subterráneo, entraba subterráneo y daba vida a un maizal impresionante que crecía al amparo de la humedad que había en el agua y se fundía con el océano en lo más profundo del ser. Aquel relato me pareció que era como la vida misma. Me pareció uno de los libros más fascinantes que he podido leer. Y en su enseñanza vivencial había más conocimiento y sabiduría que en muchos libros que he leído. ¿Cómo concluiría mi charla? Pues diciendo que de todo lo que se puede hablar de la felicidad, que tendríamos años para compartir, me quedo con que la parte más feliz de la vida del río
es la que se hace cañería, acepta sus limitaciones, juega la partida que le toca y sirve a los demás. Repito como último, como la frase final de este encuentro, creo que además soy el último ponente de esta trilogía. El que tiene un proyecto tiene un tesoro. El mejor proyecto es construirse a uno mismo. Gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por esa facilidad con la que te expresas, con la que te comunicas. Yo considero que eres realmente envidiable. Yo creo que todo eso que nos ha dicho, de alguna forma, no nos ha mojado como te has mojado tú, pero sí nos ha calado un poquito. Aunque sea un pequeño orvallo que nos llegue a mojar, en principio, la chaqueta y algo llegará para adentro, ¿no? Muchas gracias y además agradecemos el gran esfuerzo que ha tenido que hacer precisamente por esa enfermedad que él contaba, que es absolutamente cierta. Ha sido un placer. Gracias.